Me está mostrando el error TE1. En el manual técnico de esta secadora LG me dice que se asemeja con un problema del termistor o el termostato. Así que en este video les voy a enseñar a medir directamente desde la tarjeta. Les comento un poquito. Aquí ya le habían reemplazado termistor y termostato original nuevos de paquete, así que vamos a medirlos para asegurarnos de que está en perfectas condiciones. Esta es la tarjeta electrónica de esta secadora LG. Permítanme, les muestro aquí sus detalles en tal caso ustedes quieran comprar una nueva. Vamos a medir ahora el termistor como les había comentado, y el conector es este de aquí que ustedes pueden observar. Aquí hay un ramal de cables y los cables del termistor son los siguientes: este azul y este amarillo. Y para medirlo correctamente es necesario desconectarlo de la tarjeta, así que vamos a hacer eso. Tengo aquí puesto ya mis dos puntas de mi pinza amperimétrica y vamos a colocar en la escala de ohmios de medir resistencia, y su valor es de 9.9 kilo ohmios. Por comentarles, el termistor se encuentra en perfecto estado. El termistor es de 10 kilo ohmios. Obviamente varía de acuerdo a la temperatura de ambiente, ya muchos sabemos esto. Lo siguiente que vamos a medir es el voltaje de alimentación del termistor. Tenemos que tener 5 voltios aquí en la tarjeta electrónica. Entonces vamos a medirlo. Para eso vamos a conectar lo que es la secadora. Tener mucho cuidado que no vaya a topar la parte de atrás y hacer contacto con el chasis de la misma. Entonces vamos a medir con cuidado aquí y vamos a medir en la escala de DC. Voltaje DC, excelente. Bien, vamos a conectar la secadora. Ya tengo conectada la secadora, tenemos el LED de ahí encendido. Vamos a verificar los 5 voltios. Aquí tenemos ya un terminal puesto. Y vamos a topar el otro. Miren, 5 voltios DC, perfecto. Ya con estas dos comprobaciones, ahora sí podemos ya deducir y dar el diagnóstico que el problema se encuentra en la tarjeta electrónica. Voy a hacer un escaneo, voy a medir, voy a revisar los componentes que estén asociados al termistor y que van a la señal al microcontrolador. En esta tarjeta electrónica ya medimos el termistor de 10K y ese termistor junto con esta resistencia que es de 5.1, aquí les voy a indicar, pertenece a R321. Esta resistencia junto con el termistor forma un divisor de voltaje y alimentado por 5 voltios que también ya lo medimos, el cual genera una señal proporcional a la temperatura para que el microcontrolador mida por una entrada analógica que ya les voy a indicar. Y también tenemos, después del divisor de voltaje, tenemos una resistencia aquí junto. Esta resistencia es R322, es de 1K. Está en serie con el pin del microcontrolador. La función de esta resistencia es proteger nomás la entrada del microcontrolador y limitar la corriente ante picos o fallas. También aislar el circuito del ADC interno. También tenemos un capacitor conectado a tierra que va junto con la resistencia de 5K. También les voy a indicar aquí, este de aquí es el capacitor. Este de aquí es el C321. Este capacitor es el encargado de eliminar ruidos eléctricos, así básicamente. Entonces yo me he tomado la molestia de extraer el circuito de este divisor de voltaje para que ustedes puedan entender. Voy a indicarles para luego continuar y vamos a medir lo siguiente. Por aquí tengo lo que es el circuito. Pueden tomar captura, aquí está el circuito que les había comentado. Tenemos aquí el termistor, tenemos aquí una de las resistencias que forma el divisor de voltaje, 5.1 kilo ohmios. Es tipo SMD como les indiqué, 512. Y tenemos acá el de 1 kilo ohmio, el 102. Y aquí también tenemos este capacitor que va conectado a tierra. Y la señal va al microcontrolador al pin número 27. Ahí les muestro. Ahora sí vamos
a continuar en la tarjeta electrónica. Quiero indicarles algo aquí. Vamos a colocarle como estaba. Tenemos aquí el microcontrolador y el pin de entrada de señal es en este lado. Miren. Aquí tengo el número 25. Como les comenté, es el número 27. Sería 1, 2, 3. Al tercer pin, esa es la señal que va a recibir este microcontrolador de voltaje. Entonces, el voltaje que va a recibir, como les había dicho, aquí se forma un divisor de voltaje junto con la resistencia de 5.1 y la señal de voltaje es alrededor de 1.6 a 2 voltios. Pero, ¿qué es lo que pasa? Yo ya medí conectado todo y tengo un valor aquí en este termistor, aquí hay que medirlo. Conectado al termistor tengo un valor de 4.5 voltios. Quiere decir que se asemeja a los 5 voltios, es como que no estuviera conectado la resistencia de 10K. Y eso es lo que detecta el microcontrolador y bloquea mostrándole el error TE1. Como pudieron apreciar, medimos el termistor y tenía un valor de 10K. Está correctamente bien. Entonces aquí quiero decirles algo con sinceridad, amigos. Al parecer la impedancia que hay internamente en este microcontrolador está elevando demasiado el voltaje. Por eso es que el voltaje se asemeja casi a 5 voltios. Y eso es lo que ya el micro no está detectando y por eso bloquea todo el sistema. Como les comenté, el micro, el pin de la señal de entrada, tiene una impedancia interna alterada llamada pull-out interno, que lo empuja el voltaje hacia 5 voltios cuando uno se mide aquí en el termistor. Entonces vamos a medir lo siguiente, vamos a medir en escala de ohmios, como lo tengo en este momento, con respecto al voltaje. Primero vamos a verificar cuáles son sus pines de alimentación de este micro. Vamos a poner en continuidad. Tenemos en continuidad y aquí vamos a topar de este lado el primer pin. Vamos a topar con este capacitor del lado negativo y este es negativo, mire. Para no alargar mucho este video, el pin número 5 de este mismo lado contamos 1, 2, 3, 4, 5, justo aquí hay una liñita. Es el positivo y este lo vamos a medir aquí. Podemos medirle aquí en el octoacoplador positivo y también aquí el positivo de alimentación del termistor. Entonces tenemos negativo y positivo alimentación del micro. Y ahora sí vamos a pasar a medir ohmios con respecto a la entrada de la señal que recibe del termistor. Aquí tenemos pin 27. Vamos a medir con tierra GND. Tengo 0.8 kilo ohmios. Se asemeja a 1 kilo ohmio. Y estos valores, amigos, es lo que yo no sé sinceramente si son correctos o no son correctos. Y por este motivo puedo tener este problema. Vamos con respecto a la entrada de voltaje de alimentación de 5 voltios. Y aquí tengo 4.6 kilo ohmios. Son valores bajos, ya que las impedancias internas del micro son altas. Entonces esto es lo que yo puedo deducir y decirles y comentarles. Realmente no sé si estos valores son correctos o no son correctos. En otro video, si se da la oportunidad de que llegue una secadora que tenga esta misma tarjeta, voy a hacer esta misma medición y voy a darme cuenta de que estos valores que ahora estoy midiendo en esta tarjeta que no vale son iguales o si son correctos. Así de esta manera puedo de mi parte tener ese dato anotado. Muy interesante saber todos estos detalles, amigos. Así que si ustedes saben, pueden dejármelos ahí en los comentarios. Como ustedes saben, estamos aprendiendo cada día más. Yo les enseño todo lo que yo voy viendo en las reparaciones de estos equipos. Vamos a hacer la prueba que les había mostrado. Vamos a medir el voltaje de aquí conectado al termistor. Y ustedes mismos con sus ojos van a apreciar el voltaje que vamos a medir. Ahora tengo ya conectada lo que es la tarjeta electrónica
y observemos el voltaje 4.2 DC. Ese voltaje detecta el microcontrolador como que el termistor estuviera abierto. Para que el micro acepte y lee el voltaje correcto para dar inicio a cualquier proceso en esta secadora, tenemos que bajar el voltaje. Entonces lo que yo he hecho es conseguir un potenciómetro, ya muchos conocen, este es de 10K. Desconectamos lo que es el conector y vamos simulando el termistor. Vamos viendo también el voltaje. Obviamente tenemos que tener conectado las puntas de la pinza amperimétrica o multímetro. Para no alargar mucho este video, quiero también comentarles que no podemos suspender el termistor que va aquí en esta secadora. ¿Por qué? Porque el termistor es el que nos va a indicar si la ropa ya se encuentra totalmente secada o aún le falta. Entonces lo que vamos a hacer es conectarle en paralelo una resistencia, y la resistencia ideal para que ustedes conecten en paralelo con el termistor de esta secadora es una resistencia de 5K. Esta resistencia sí podemos conectarle o soldarle directamente en la tarjeta electrónica, preferiblemente soldarle. Pero para hacer esta prueba yo voy a conectar esta resistencia de 5K para que ustedes observen y aprecien también que la secadora ya no se bloquea. Esta es la resistencia de este tipo que le voy a soldar en la tarjeta electrónica. Aquí quiero corregir algo. Estas resistencias son de 5.1K. No existe resistencia de 5K. Les voy a indicar el color de la resistencia. Tenemos verde, café y rojo. Ya le tengo conectado aquí en paralelo al termistor de la secadora. Observen. Vamos a medir en escala de ohmios y tenemos 1.8 kilo ohmios. Pero porque tenemos, recuerden, la otra resistencia que forma parte del divisor de voltaje que era de 5.1. Pero si desconectamos y medimos las dos en paralelo, solamente tendremos 3.3 kilo ohmios y es normal. Entonces vamos a hacer la prueba ahora. Vamos a colocar en la escala de voltaje DC y vamos a verificar primeramente, antes de encenderla, el voltaje que vamos a obtener. Veamos el voltaje: 3.4 voltios DC. Voy a proceder a encender. Vamos a poner una opción, ponerle en carga pesada. Tenemos igual el mismo voltaje, ya encendida la secadora. Vamos a dar inicio. Vamos a comprobar de que ahora ya no se está bloqueando. Miren, está trabajando normal. Ahora quiero que observen algo. A medida que el sensor va recibiendo temperatura, observen el voltaje. Observemos aquí el voltaje. Mientras el termistor se va calentando, el voltaje va disminuyendo. Miren, va bajando. Vamos 2.9 volt. La secadora ya no se ha bloqueado. Miren. Entonces, amigos, así de esta manera podemos darle una solución a esta secadora. Hay muchas preguntas de por qué siempre se daña esta secadora de la marca LG con ese código de error. Aquí ya pueden darle una solución al cliente. Voy a soldar la resistencia en la tarjeta electrónica y luego vamos a hacer la última comprobación. De esta manera ha quedado. Aquí tenemos ya soldada lo que es la resistencia en el pin positivo y negativo del termistor. Ahí está. Bien, voy a conectar. Vamos a hacer la prueba final.
Igualmente vamos a medir en escala de voltaje DC. No olvidemos que el cable azul y el amarillo son los que pertenecen al termistor. Ya he conectado, tenemos valores de 3.3 voltios DC. Vamos a encender y vamos a hacer la prueba nuevamente. Poner en carga pesada. 54 minutos de tiempo de secado. Llega aquí. Y damos inicio. Observen el multímetro. Debe ir disminuyendo el voltaje de acuerdo a que el termistor se va calentando. Ya no se ha bloqueado. No tenemos el error que me estaba mostrando al inicio. Acabo de escuchar que se encendió la llama. Verifiquemos aquí el voltaje. Va bajando. 3.2. Esta secadora es totalmente automática, por así decirlo. Si ella no censa peso de ropa, ella va a bajar los minutos rápidamente y va a llegar a 0. Así que es muy importante eso que sepa. Vamos 2.9 volt. No he pausado el video para que observen todo completo. Si es que no saben cómo retirar esta tarjeta electrónica, es muy fácil. En la parte de atrás de aquí, de la parte superior de este lugar, solo sacamos esta tapa de aquí y ya podemos acceder a la tarjeta. Esto es muy fácil, no es muy difícil, así que pueden hacerlo ustedes mismos. Tenemos voltaje de 2.6 volt. Sigue trabajando. .5. Vamos a verificar hasta qué voltaje baja, hasta qué valor. Miren, no detectó peso. Se bajó a 1 minuto ya. Con esto, ¿qué podemos darnos cuenta? De que esta secadora les va a ahorrar una, gas, y otra cosa que es la parte eléctrica, la electricidad. 2.8 está subiendo, es porque se apagó la llama. Ya en unos segundos se va a apagar. Está enfriándose el termistor. Sube el voltaje. Cero. Como les comenté, no detectó peso, se apaga automáticamente. Como recomendación, la resistencia que ustedes vayan a colocar en la tarjeta electrónica va a depender mucho de la resistencia del termistor y también del voltaje. Entonces, para que ustedes con exactitud le coloquen la resistencia adecuada, primero deben realizarlo con un potenciómetro, como les indiqué, potenciómetro de 10K. Pueden irlo regulando y encontrar el voltaje deseado que necesita el microcontrolador para que funcione. Espero que me hayan entendido todo lo que les expliqué. Si les gustó el video, no duden de suscribirse. Cuídense mucho, bendiciones para todos y conmigo hasta la próxima.